Entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestra clase que habíamos quedado la semana pasada, que habíamos visto pues lo que eran las interacciones. Vamos a hacer un pequeño sondeo de eso. Repasito más bien para que no se asusten. Igual ahorita tenemos el quiz de la lectura, ¿no? Profe, Ujú. hoy no era Señor. Cajo hoy no era el Cajo y mañana los quizzes como siempre. Ah, verdad, verdad, qué pena. Sí, sí, sí. No, qué pena asustarlos entonces, muchachos. Sí, profe. Sí, no, 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 nada de nervios. Sí, 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 hoy son tarjetas, por eso les abrí plataforma tarjetas, plataforma, sí, tarjetas y Kahoot. Nada de nervios, qué pena con ustedes. Gracias, profe. No, no, no. Bueno, muchachos, ya entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, listo pues. Bueno, muchachos, pues entonces la clase pasada vimos un montón, pues no un montón, pero sí unos conceptos muy importantes, ¿sí? Y hay una cosa de la que quisiera hablar antes de todo también, bueno, que complementa también todo lo que hemos hecho. Eh, ya ahorita les pregunto. Entonces decíamos que, para recordarles, pues básicamente, ¿no? Que, que las enfermedades virales, pues antes de entenderlas, teníamos que entender dos conceptos muy importantes que hacen en el parcial. Uno, que es la patogénesis, ¿sí? Casi todos los microorganismos o muchos microorganismos tienen la capacidad de causar enfermedad. Eso es lo que llamamos patogénesis o cuando algo es un patógeno, ¿sí? Y les decía que tenemos que romper un dogma que es el de la virulencia, porque nosotros pensamos que virulencia es que es capaz de infectar y no es así. La virulencia, ojo, es el grado de daño que se causa que causa al hospedero, es decir, qué tanta enfermedad el microorganismo, en este caso el virus, pues va a generar. En este caso decimos que es medible, por eso podemos decir que la enfermedad puede ser de este tipo. Ojo, por eso hablamos de virulencia. Si dijéramos el virus es muy poco virulento o casi nada virulento, es porque puede haber exposición, pero no me infecto. O puede ser que no haya enfermedad, por consiguiente es una infección subclínica, y ya puede haber enfermedad leve, moderada, severa, y llegar hasta la muerte del animal, que sería lo más virulento, ¿sí? Entonces, por eso, quitarnos esa cosa, pues, de la cabeza que virulencia es como transmisión. Por eso hablamos más bien de transmisiones, de que el virus es altamente transmisible. Quiere decir, ¿sí?, que ese virus se puede transmitir a la población de una manera muy alta. Y yo no sé si ustedes han visto, pero ahora hablando de transmisión, ahora que hemos estado con el COVID y ese artículo que es muy bonito, por favor, estudienlo a conciencia, muchachos. Ese artículo complementa todo lo que estamos viendo hoy y una cosita que es la que les quiero comentar. Pero entonces, por ejemplo, ha aparecido, nos hablan del número R. Sí, que el R es precisamente como un estimado de transmisión. Entonces nos dicen, no, es que hay unas cepas, por ejemplo, ¿sí? Nos dicen, hay unas cepas que tienen un número R de tanto, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Mire este ejemplo tan bonito acá. Cuando la gente dice, uy, no, es que ese virus del coronavirus del COVID es terrible, yo les digo, no, ese virus es nada. Entonces me creen loco, ¿no? Ese es uno habla de virología y pues le dicen, no, pues este man está loco porque imagínense. Dice que no, y toda la gente que ha matado, pues claro, sí ha matado a mucha gente, sí ha infectado a mucha gente, pero es que nunca habíamos estado acostumbrados a un virus de una severidad, o no, no de, severidad, de una severidad, más bien de una presentación de una enfermedad emergente como es esta que nos genera una pandemia. Entonces, la transmisión, por ejemplo, se mide a través de este es un número que es el número R, que es lo que se estima de una persona a cuántas personas puede infectar. Y eso también depende de la transmisibilidad del virus, de las puertas de salida, si es en aerosol. Si ustedes se cuenta, por ejemplo, la gripa es muy poco transmisible, casi que solo una persona puede transmitírsela a una y media, pero una y media no existe, pero digamos que son dos. El SARS, pues bueno, miremos acá, el COVID de hace unos añitos, por ejemplo, el COVID que apareció en el 2002. Ah, no, perdóneme. ¿Cómo es que se llama? Después de esta, le seguiría, por ejemplo, el ébola. El ébola puede transmitirse también de una persona a dos personas. Y miremos el COVID. Este COVID, máximo una persona puede infectar a dos y medio. O sea,
Eso pues claro, uno dice, uy, sí, eso tiene un impacto muy fuerte. Pero mire que el SARS, que fue el que apareció en el 2002, la primera especie de COVID, ese era mucho más infeccioso, de 1 a 3. Y hay otras enfermedades infecciosas, como por ejemplo puede ser el MERS, que también es una variante del coronavirus, que puede infectar, por ejemplo, una persona puede infectar hasta 5 a 7 personas. Otros virus son inclusive más, pero más infecciosos, por ejemplo, el sarampión. Mire, una persona, un niño en un colegio puede transmitírsela a 18 niños más. O las paperas, que es el mumps, este que está acá, se lo puede transmitir a 12. El coronavirus afortunadamente no ha sido pues tan fuerte, ¿sí? Le tenemos desconfianza o le tenemos como respeto a las nuevas cepas cuando dicen es que hay una nueva cepa. Bueno, puede ser que esa nueva cepa, como en este caso, la delta, puede ser un poquito más infecciosa y ahí sí nos estamos enfrentando a otra cosa. Pero no es tan infecciosa porque, mira, el sarampión no mata, ¿sí? O bueno, puede matar a algunos niños, pero muy poco mata, pero es muy infeccioso, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que el coronavirus es terrible, eso mejor dicho, no, agradecer que este virus ha sido una cosita, entre comillas, suave, porque donde fuera de verdad altamente transmisible, porque tiene un valor R de 17, como por ejemplo vemos para el sarampión, una sola persona infectaría a 17. Acá estamos en 2, 3, 4. De pronto las nuevas cepas, por eso se dice que la cepa delta estamos temerosos de que haya una ola un poquito más fuerte, porque la delta puede infectar un poco, se estima que puede infectar a más personas, ¿sí? Entonces, por eso, ejemplo de esto es por eso les quiero que por favor no me vayan a poner mal en el parcial, porque carajo, voy a hacer eso. En la pregunta, si me contestan mal, les quito un punto, porque ahí en la plataforma lo puedo hacer. Me contestan mal esa vaina y de una. Le resto un punto porque lo acabé de decir, lo dije. Esto va para el parcial. Es muy importante entender eso. Bueno, listo. Entonces, los virus causan enfermedad, ¿por qué? Porque ellos infectan, necesitan a una célula, ¿cierto? Como hemos visto, partículas inertes, la cual tiene que replicarse dentro de la célula en múltiples y causar daño, que era lo que decíamos, el efecto citopático, y una vez pues se aumentan esas concentraciones de virus, pues ya el virus sí se puede transmitir a través de las excreciones, materia fecal, orina, secreciones como el sudor, saliva, lágrimas, sí, el moco sería una excreción porque una sustancia de desecho, no es una secreción glandular como tal. Entonces, estas son vías de salir. También veíamos que la enfermedad, chicos, y no solamente los virus, todas las enfermedades, por favor acuérdense eso, yo antes dictaba enfermedades infecciosas, era un curso muy bonito, siempre hago énfasis en esto, la enfermedad, chicos, la enfermedad infecciosa, obvio la viral que estamos viendo, depende de muchas cosas y por eso el artículo que les pasé habla de muchos factores, pilas con esos factores, factores virales, factores sociales, bueno, un montón de cosas. La enfermedad se da gracias a 3 categorías diferentes, al patógeno, al hospedero, al ambiente. Estas 3 son las que suman para que den enfermedad. El hecho de que yo esté expuesto al virus no necesariamente me va a generar enfermedad, porque si no, entonces, como les decía la vez pasada para el COVID, aquellos que son resistentes o que son asintomáticos se exponen al virus, pero no se enferman. Porque, ojo, vuelvo y les digo también de la vez pasada, una cosa es estar infectado y otra cosa es estar enfermo, ¿sí? Hay personas, individuos que pueden estar infectados, como por ejemplo podemos tener muchos gatos, y aquí hago siempre un énfasis siempre con las benditas peritonitis infecciosas felinas, las leucemias felinas, y los animalistas y los rescatistas que, ay, voy a rescatar a Chimuelo porque pobrecito, y lo lleva a la casa, y resulta que Chimuelo es un gato que tiene alguna de esas 2 enfermedades que les dije o alguna otra, por ejemplo, una peritonitis infecciosa felina o un coronavirus felino, no presenta signos clínicos y como en esas gateras y en muchos de esos lugares de rescate son puros animalistas y lo peor, hay veterinarios que ni siquiera tienen un concepto de veterinario, sino un concepto salubrista. No, ni siquiera un concepto salubrista, un concepto de, ay, rescato y ya. Y luego de que meten gatos y perros mezclados y no es una cuarentena. Entonces, ¿qué pasa? Pero es que el gatico no tenía nada. No, pues es que no necesariamente el gato tiene que demostrar enfermedad. Con leucemia felina y con el virus de la inmunodeficiencia felina, los gatos pueden ser asintomáticos, pero eso puede ser una enfermedad mortal crónica, que si se da, pues se la pueden transmitir a los demás animales, porque conviven, se lamen, se pelean, hay sangre, etcétera, y contaminar a toda la gatera o a todos los gatos de mi casa o a todos los perros, en el caso de enfermedades también de los perros, porque no entendemos esto.
Las enfermedades no siempre son visibles, por consiguiente no podemos ir ahí levantando, o sea, antes de ser animalistas tenemos que ser médicos veterinarios y entender que hay un concepto de salud que depende de la interacción con el patógeno, de las capacidades del hospedero y del ambiente. Entonces veíamos, por ejemplo, la edad, muchas cosas, la edad, la vacunación, la nutrición, el tipo de raza, de especie, ¿qué más puede haber? Hay, eso por el lado del hospedero, coinfecciones, pueden generarme resistencia a su fertilidad a una enfermedad, el patógeno. Un patógeno puede ser más o menos virulento dependiendo del lugar geográfico. De pronto en Bucaramanga no es tan patógeno un virus, mientras que en, no sé, en el Amazonas puede ser diferente. El ambiente, yo puedo tener, por ejemplo, condiciones de temperaturas frías, de humedad. Estos son factores para que se me presente la enfermedad, por ejemplo, en cerdos o en aves, el hacinamiento, la temperatura alta, la falta de aire. Son variables ambientales que me pueden desencadenar la enfermedad. Ah, pero es que, por ejemplo, hay bacterias como, o virus, digamos, como el PIRS, ¿sí? El síndrome respiratorio reproductivo porcino. El PIRS, por ejemplo, eh, es un virus que no necesariamente tiene, o más bien no hablamos de PIRS porque ese sí es más complicado. La influenza porcina, por ejemplo, puede haber que casi todas las granjas tengan influenza porcina, pero ¿por qué no hay enfermedad? Porque simplemente no se dan todas las variables favorables para la enfermedad. Entonces, es muy importante entender eso. ¿Listo? Hablábamos de un hospedero natural, que es cuando un virus, por ejemplo, tiene, por ejemplo, el moquillo. Si el moquillo solo afecta o afecta principalmente a cánidos, pero ha habido reportes que este virus puede inclusive hasta las ballenas infectar. Y ya entonces la ballena es un hospedero exótico, ¿sí? Hablábamos de la zoonosis también, que son pues esas situaciones. Hablábamos también que los virus pueden evolucionar y adaptarse. Entonces, aquellos por ahí en los noticieros que se asustan y ponen, por ejemplo, pues es que no escucho ni Caracol, ni RCN, ni nada de pendejadas, porque ponen una música de fondo terrorífica que dice, la nueva cepa delta ha llegado. Entonces todo el mundo, no, pues llegó el holocausto zombie, nuclear, apocalíptico, el no sé, lo que sea. No, normal, todos los virus mutan, ustedes también ya mutaron, si les hago una comparación de su genoma desde cuando eran niños, a lo que son hoy en día tienen diferencias en su genoma porque ya han mutado. Entonces, pues si lo hacen ustedes, nosotros los humanos que somos complejos, ¿por qué no los virus que son más pequeñitos y mucho más sencillos? ¿Para qué lo hacen o para qué lo hacemos? ¿Para qué hacen esas mutaciones? Pues para evolucionar, porque pues obviamente ellos no quieren dejarse matar, por decirlo así, del sistema inmune, tienen que evolucionar, adaptarse, encontrar nuevas formas de replicación o replicarse en otros organismos. Ustedes le dicen, el negocio tiene que evolucionar, buscar nuevos mercados. Lo mismo, el virus busca nuevos mercados, en lugar de solo buscar células epiteliales, dice, bueno, me voy a buscar células del pulmón. Ah, bueno, hágale. O pues del hepatocito, del parénquima. Ah, bueno, hagámosle, mutemos a ver cómo nos va por allá. Por eso tenemos entonces y explicamos, debido a esta adaptación y a esta evolución, una palabrita muy importante que llamamos tropismo. ¿Y qué es el tropismo? Es la afinidad de un virus por células, tejidos, especies. ¿Listo? Entonces explicábamos por qué el virus del moquillo afecta solo a los cánidos. Bueno, pues, o principalmente a los cánidos, porque pues, se adaptó, pero también tiene la capacidad de evolucionar e irse a otras especies, que porque el parvovirus es principalmente en los enterocitos, porque tiene un tropismo celular, él le gusta entrar a los enterocitos, o porque la influenza es respiratorio, tropismo. Y ese tropismo, pues como habíamos visto hace ya un tiempito, se da gracias a esa interacción de ligando-receptor. Proteínas que pueda tener el virus, como pueden ser estas, ¿sí? Que interactúan con componentes de las células hospederas para poder entrar y multiplicarse, infectar. Veamos también algo de diseminación. Yo les decía, chicos, el virus no necesariamente es que entre y ya, y pasó de una al intestino, como puede ser en el virus del Parvo. No, el virus entra, busca un ganglio linfático, se replica. Entonces, tiene unos procesos y pues por eso hablamos de diseminación. ¿Qué es lo que ocurre? Un virus entra, por ejemplo, a un epitelio, se replica y empieza a diseminarse por vía linfática, que es la primera vía de diseminación de un virus. Ojo, vía linfática, se disemina, entra a los ganglios linfáticos, ¿sí? Puede replicarse más.
y entra finalmente a la vía circulatoria, que esta sería la segunda forma de diseminación, que es la diseminación hematógena, ¿sí? Que le llamaríamos la linfática y la hematógena, o la hemática si la quiere decir también, que son como pues el virus llega a todas las partes del cuerpo. Pero esa diseminación, ya sea linfática o sea hematógena o hemática, sino que es que hemática siempre se refiere más solo a los hematíes, por eso es mejor no hablar de hemática, sino más bien de hematógena. Gracias a estas diseminaciones, el virus puede llegar a órganos, de pronto no el principal, no el de mayor tropismo, donde hará una otra replicación, ¿sí? Y aquí ya tendríamos la viremia primaria, cuando ya el virus se encuentra en la sangre, pues hablamos de viremia, que es cuando todo el virus se puede encontrar en la sangre del animal. Entonces ahí llegará a diferentes órganos, volverá a haber una replicación del virus para hacer otra viremia que tal vez ya sea específica a los órganos de tropismo, a los órganos target, y pues estar disponible, por ejemplo, para que un mosquito pique y se infecte con el virus, como puede ser el virus de la artritis, virus, por ejemplo, virus equino, de la anemia infecciosa equina, por ejemplo, que es transmitido por mosquitos, o en el caso de los humanos, por ejemplo, el virus del chikungunya, del Zika, etcétera. Esto es porque estamos... Encefalitis. Encefalitis, sí, también las encefalitis son transmitidas por mosquitos también y por tábanos. Muy bien, Joel. ¿Cómo entonces se daña la célula? Estamos en el resumen, muchachos, profesores. Hay muchos profesores que nunca les hacen un resumen. Entonces, no que me esté vendiendo, sino que aprecien para que después no digan, es que el profesor fue mala gente y no me explicó y que por eso estoy perdiendo la materia. Mecanismos de daño viral. Ya dijimos, el daño ocurre a causa de ¿qué, chicos? De la infección. De la infección y de la replicación, sobre todo. Si un virus entra y se replica y empieza a hacerle producir a esa célula hospedera proteínas, ácidos nucleicos, tiene muchas formas entonces de dañar la célula. ¿Cómo así? Pues es que eso es a lo que llamamos el efecto citopático. Producto de la replicación del virus, el virus va a generar un efecto citopático, es decir, un efecto dentro de la célula, ¿sí? Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, del sufijo patía, ¿sí? Como cuando hablamos de una neuropatía, normalmente hablamos de una causa de enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso decimos que hay una causa de un efecto en la célula. Entonces, efectos citopáticos, bueno, entonces pues hablábamos, hay efectos directos que serían estos efectos citopáticos, pero también hay efectos indirectos como puede ser las formas de control de la inmunidad, la tos, el estornudo, la diarrea, pues no son efectos directos del virus porque no es que el virus le diga al cerebro haga diarrea o deje no, es un efecto indirecto, ¿cierto? Pero veíamos que hay muchos efectos citopáticos, entonces veíamos que hay toxicidad, que hay necrosis porque la célula se muere, por eso decimos que hay una necrosis o citólisis porque la célula, por ejemplo, empieza el virus a replicarse hasta estallarla, ¡pah! Entonces por eso hablamos de citólisis, ¿sí? Encontramos que algunos virus pueden causar la apoptosis de las células y les mostraba estos ejemplos, que es otro efecto citopático muy bonito que llamamos cuerpos o corpúsculos de inclusión. Ustedes con la profesora Ani en patología, cuando estén viendo sistema nervioso, por ejemplo, o estén viendo sistema digestivo y empiecen a hablar de enfermedades y de mecanismos de enfermedad, cambios celulares, ella les va a hablar otra vez de esto. Entonces, por favor, decir, sí, el profesor Goyeneche sí nos dijo, sino que se nos olvidó, pues. ¿Qué son esos cuerpos de inclusión? Hemos dicho, muchachos, el virus le da instrucciones a las células para producir básicamente dos componentes, proteínas y ácidos nucleicos, ¿cierto? Que la célula empieza a producir en exceso, como acá vemos. Acá entra el virus con las instrucciones, que sería el ácido nucleico, y ese ácido nucleico le da la orden a la célula, produzca más proteínas en negro y más ácido nucleico, que serían estos cordoncitos rojos. Cuando eso se produce, se puede producir en cantidades mayores, importantes, exageradas, que inclusive, siendo estos moléculas que no se podrían ver con el microscopio, podemos ver esos agregados, como por ejemplo acá en esta neurona,
que tiene, estas son de esas neuronas piramidales que el profesor John les enseña a ustedes. Y vemos que aquí hay un cambio de coloración. Esto es un corpúsculo de inclusión citoplasmático. Entonces, muy posiblemente, si es citoplasma, ¿será qué? ¿Qué se produce en el citoplasma? Proteínas, muchachos. ¿Listo? También tenemos estos corpúsculos de inclusión con estos colores basofílicos, por ejemplo, y ya les decía yo en la clase pasada, todo lo que es basofílico normalmente lo coloremos como núcleo. Y el núcleo son ácidos nucleicos, es decir, que si yo tengo corpúsculos de inclusión de este tipo, es porque son corpúsculos de inclusión de ácido nucleico. Entonces, por eso tenemos eso como un efecto citopático. Y hay que aprenderse unos para toda la vida porque la profesora Ania hasta pronto los pregunta. Los corpúsculos de Negri, ¿cómo así corpúsculos de Negri? Son los que encontramos precisamente en las neuronas a causa de la replicación del virus de la rabia y es una forma de cuando pues el diagnóstico se hace, aunque ustedes no lo crean y ojalá les guste la patología, porque uno tiene que hacer necropsias y aprender a hacer necropsias. Cuando uno sospecha de rabia en el campo, tiene que coger la cabeza y pues uno haciendo una necropsia inclusive tiene que abrir la cavidad craneal y sacar el encéfalo para sacar esas muestras y meterlas en formol para que un patólogo las lea. En patología, el patólogo las lee y dice, uy, se encontraron lesiones en cuerpos neuronales piramidales asociadas a corpúsculos de inclusión intracelular. Vea pues, infiltración linfocítica, como por ejemplo puede ser esto. Vea pues, un linfocito por ahí, que corresponden a virus de la rabia. Bueno. Tenemos acá otros efectos citopáticos, apoptosis, habíamos quedado, cambios en la permeabilidad, por ejemplo, potencial de membrana en el caso de las neuronas, o sincitios. Y les explicaba a los sincitios lo bonitos que son. Un virus tiene, por ejemplo, unas proteínas que llamamos proteínas de fusión o proteína F, que la célula que infecta pues también produce a causa pues de ese efecto que el virus le dice, produzcame mi proteína. Esas proteínas F lo que hacen es unir las membranas celulares de varias células con la facilidad de que el virus pueda volverse a replicar en otras células sin tener que salir del todo. Tanto que puede inclusive llegar a desprender la célula, ¿sí? Si es una célula que sea epitelial, y se ven formas entonces multinucleadas, células multinucleadas por esos sincitios. ¿Listo? Por ejemplo, generan el fenómeno de hemadsorción, y es que básicamente el virus hace que se peguen, por ejemplo, muy parecido acá a lo de fusión, se peguen eritrocitos a las células. Entonces, por eso vemos que hay eritrocitos que se unen a la célula, pero ¿cómo así si eso nunca ocurre? Pues es que el virus tiene una proteína que permite la hemadsorción. O por el contrario, tenemos virus que lo que hacen es simplemente aglutinar por ellos mismos eritrocitos. Son entonces, y esta foto que me gusta mucho, que para que por favor la repasen, la tengan presente o la hayan tenido presente en sus tarjetas, porque esta es la que resume pues esos efectos citopáticos. Bueno. Decíamos también que pues después de haber visto esto, hay una forma diferentica de hacer estos efectos citopáticos, que es la infección latente. Es decir, el virus, tenemos que los virus son citopáticos, pero así como tenemos virus citopáticos, tenemos virus no citopáticos, es decir, no me causan daño en la célula, ¿sí? Ojo, no es que no me cause enfermedad, sí me causa enfermedad, pero no me hace daño citopático, no me daña mi célula. Y yo les decía que hay virus como los herpes virus, por ejemplo, que ellos lo que hacen es integrarse al genoma, es decir, ellos tienen su ácido nucleico y tienen unas enzimas donde, ¡prup!, mírelo aquí, se inserta a mi DNA o al DNA del animal. ¿Y qué pasa aquí? Pues el animal va a quedar infectado por toda la vida, va a generar ese fenómeno que llamamos persistencia, donde el hecho de ser persistente me puede generar una infección latente. ¿Por qué latente? Porque es que tal vez el latente es como que está ahí lista para aparecer. Entonces puede que el animal, vamos a decir que esto es enfermedad, puede ser que el animal esté sanito, pero está infectado porque es persistente. Y si se inmunosuprime, ¡prum!, se enferma, pasa la enfermedad, pasa el estrés, vuelve y se queda por acá, latente, esperando la oportunidad, ¡fu!, vuelve y se inmunosuprime. Ejemplo, les decía yo, el herpes simple es tipo 1 de los humanos, ¿sí?
que es el del fuego, el de la fiebre interna, que les decía que esa vaina no existe, por favor, eviten decir eso en su vida. Es que me dio fiebre interna, porque ¿cómo así? Es que nunca he entendido esa situación. Entonces, pues muchos de nosotros, yo tengo herpes virus simplex 1, muchos de ustedes lo tienen, es transmitido inclusive por la mamá, inclusive lo pueden adquirir, no necesariamente, como les digo, hay otro tipo de herpes simplex que es el 2, que ese sí es el de las enfermedades en los humanos, que son las enfermedades transmitidas por sexo venéreamente, entonces ese sí es diferente. Este virus, yo les decía, cuando ustedes se estresan, cuando ustedes están en parciales, están bien, tal, y a la semana, ¡pum!, les aparece la vainita ahí, ¿sí? Ya de malas, y se pusieron a dar besos por ahí a lo loco, y por ahí alguien, hombre o mujer, tenía su lesioncita, y usted la ve, pues ahí se gana el virus, y para toda la vida. Pero entonces no hay que pensar, pues entonces, que solamente el virus produce enfermedad, porque cuando le sale la lesión en el epitelio de la boca, oral, nasal, alcanza a salir, pues es que estaba infectado y era una infección latente, estaba esperando el momento para. Y veíamos cómo, por ejemplo, los virus, pues obviamente pueden hacer daño tisular por su replicación en el epitelio respiratorio, en el epitelio digestivo, ¿sí? Y que lastimosamente estos epitelios, cuando se dañan, que son las barreras, estas infecciones virales se complican por infecciones secundarias, ya sea por otros virus o por otras bacterias, ¿sí? Entonces el problema de los virus a veces, o muchos de los pacientes COVID, que se complican es porque se infectan esos epitelios, o más bien se infecta ese paciente, ese individuo, con bacterias muy complicadas del tipo gram negativo, por ejemplo, o bueno, gram positivo también, cualquier tipo de bacteria que causa infecciones mucho más severas, por ejemplo, en la parvovirosis, ¿sí? En la parvovirosis, en la diarrea viral bovina. Se destruye el epitelio, y al destruir el epitelio llegan colonizadores oportunistas como E. coli, Salmonella, por ejemplo, ¿qué más? Proteus, los Clostridium, ¿sí? Y me generan diarreas mucho más severas en lo respiratorio igual. Ejemplo, un virus porcino como el PIRS, por ejemplo, ¿sí? Este virus hace parte de una cosa que se llama el síndrome respiratorio porcino. Es una de las causas. ¿Por qué una de las causas? Porque este virus por sí solito, pues sí puede generar una enfermedad, pero se complica porque llegan bacterias como Bordetella, como Pasteurella, y terminan de infectar más los tejidos. Entonces, por eso las enfermedades del tracto o las enfermedades virales siempre traen esas complicaciones, y lo ideal es eliminar que ese animal pueda llegar a complicarse. ¿Listo? Por ejemplo, en parvovirosis el peor problema es que hay una infección secundaria, porque pues los virus no se matan con antibióticos, porque no son bacterias. Pero lo que hacemos con los antibióticos es disminuir la infección secundaria. Y quedamos ahí, muchachos. Vamos a empezar ahora con el daño viral en la piel. Quería hacer este recorderis porque esta parte es muy importante. De hecho, es la parte que más me interesa a mí a veces que ustedes aprendan, porque es la parte precisamente de los mecanismos de enfermedad, para que ustedes entiendan cuál es el mecanismo viral cuando lleguen a patología y la profesora Ani les pregunte, pues que ustedes entiendan y entiendan las diferencias y cómo se causa una enfermedad viral, para que también lleguen preparados a enfermedades infecciosas también. Muchachos, preguntas de eso, o algún comentario para seguir con nuestra clase y continuar con nuestro tema. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. Daño tisular en la piel o en los epitelios y el epitelio cutáneo. ¿Por qué lo hablamos? Porque es que tenemos enfermedades muy importantes de control obligatorio, ya que hay que decir, el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, que es quien nos manda a nosotros en muchas de nuestras funciones, tiene unas enfermedades de control obligatorio o de reporte obligatorio. Entre ellas, por ejemplo, la fiebre aftosa, la estomatitis vesicular bovina y porcina, ¿sí? Y estas enfermedades pues tienen entonces daño tisular en la piel. ¿Por qué se origina? Ya sea que el virus tenga contacto local, o sea, que por ejemplo el animalito haya tenido por acá, comió una fibra de pasto, le hizo una herida
y por acá entró el virus. Entonces, la infección puede ser local, es decir, el virus entró por acá, o puede ser que el virus entró común y corriente por la vía oral, se replicó en las tonsilas, hizo sus picos de viremia como los vimos ahorita, y por vía hematógena se ubicó en los epitelios. ¿Por qué se ubica? Pues porque es que está en la sangre y los capilares llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. Entonces, ese virus llega a ese lugar que es donde tiene tropismo principalmente y empieza a replicarse. Y ahí es donde encontramos diferentes tipos de lesiones. Por ejemplo, encontramos las máculas, que son áreas grandes, grandes, grandes de endurecimiento, ¿sí? A causa de esa replicación y de la inflamación, pápulas que son un poquito más pequeñas, que serían estas, este tipo. Encontramos también la formación de vesículas, y de hecho esas enfermedades que les dije las llamamos enfermedades vesiculares. ¿Por qué vesiculares? Porque me generan lo que vulgarmente llamamos las ampollas, ¿sí? Pero pues ya quitemos ese nombre, así como hablar de las defensas, y digamos más bien vesículas. Estas vesículas, como están en piel, y ustedes saben, la piel es una barrera y pueden haber muchos microorganismos cerca a la piel, se contaminan y generan lo que son las pústulas, es decir, eh, estas, estos cambios en la piel, en la epidermis, que se contaminan y llegan, y el sistema inmune, pues los neutrófilos, entran a hacer su labor porque se contaminaron con bacterias secundarias y empiezan a generar lo que llamamos el pus, por eso lo llamamos pústulas. Estas lesiones muchas veces, muchachos, pues como esta piel se levanta, o pues bueno, piense cuando usted se quema, ¿no? O por ejemplo cuando se ponen zapatos nuevos y se les rompe la ampolla, esa ampolla después le queda como, pues se levanta esa protección y queda expuesta muy posiblemente la dermis, y eso es a lo que llamamos una úlcera, ¿cierto? Entonces, esas enfermedades vesiculares, por ejemplo, ¿sí? Me generan úlceras o erosiones en las cavidades, por ejemplo, orales, en el caso de la fiebre aftosa, o bucales. Por eso es que estas enfermedades pues, tienen ese impacto. ¿Por qué tienen ese impacto en las enfermedades vesiculares? Al que le haya tocado fiebre aftosa. Ahorita quería hablar de eso del listadito, a ver cómo lo distribuyen, porque veo que muchos cancelaron por lo menos unos 12. Aquí estamos 25 hoy, éramos 37, o sea, 12. Normal que pase, pues, en mi curso. Lastimosamente, así se les den todas las herramientas, pero bueno. Entonces, estas enfermedades, aunque si bien no matan, por ejemplo, ¿sí? En el caso de la fiebre aftosa, no mata, pero es muy infecciosa, transmite muchísimo, se transmite mucho. Una vaquita que esté, por ejemplo, por ahí en un atolechero, ¿sí? Perdón ahí el dibujo, puede llegar a transmitir por su saliva y por los aerosoles del viento hasta 7 kilómetros puede llegar el virus de la aftosa. Entonces, ¿pero qué pasa? Que es que la vaca va a dejar de comer, se transmite rápidamente. Entonces yo en un hato tengo un animal y rápidamente 100 o 1000 que tenga, todas me van a dejar de comer. Es una pérdida en la producción altísima, leche, carne, lo que sea, y se va a demorar en recuperarse. También se pueden dar cojeras, pero eso nos lo va a contar la persona que hable de aftosa. En sistema nervioso, ¿qué pasa en el sistema nervioso? Muy complicado, muchachos. Porque en el sistema nervioso, pues también normalmente la infección va a ser hematógena, porque digamos que nuestras fibras nerviosas no están expuestas al ambiente. Inclusive, pues tenemos unos mecanismos de protección muy bacanos, como es la barrera hematoencefálica, que son esas capas de epitelios que cubren todo el cerebro. Pero de todas maneras, lastimosamente, los virus son moléculas muy pequeñas que pueden escaparse de esa barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central, ¿sí? Y si tienen tropismo, pues peor, porque de pronto pueden llegar, pero el problema es que tengan tropismo por el sistema nervioso, ¿sí? Y si tienen, si tienen esa afinidad, pues se van a replicar. Otra forma de entrada que, aunque yo les dije ahorita, no es que pues nosotros no tenemos terminaciones nerviosas expuestas así, pues así como en la piel, ¿sí? Pero también en el caso del virus de la rabia, el virus busca sí las terminaciones nerviosas. El virus se multiplica muy poco en el músculo, como puede ser aquí, por ejemplo. Bueno, esta es la barrera hematoencefálica, donde tenemos unos epitelios que la protegen muy bien.
Mm, Entonces, pues bueno, tenemos ahí eso, pues que básicamente el endotelio está cubierto por un montón de células que no permiten que lo que está en la sangre, pues grande, pues pase al cerebro, pero pues en el caso de los virus a veces sí se escapan, ¿sí? Pero les quería hablar del virus de la rabia. Ojo, este virus tan, perdón la expresión así tan vulgar, tan pirobo, ese man es una rata, una tráfuga. ¿Por qué? El virus entra. ¿Por qué es la importancia de hacer los lavados? ¿Por qué a veces pensamos que el virus de la rabia, muchachos, es un virus que no es como tan importante por animalismo? Entonces decimos, no, pero es que cómo vamos a dejar a pobre Firulais 15 días en observación, por cuando no tiene vacuna contra la rabia y cuando manifiesta síntomas y muerde a un niño o a un adulto o al que sea. Por esto, muchachos, resulta que el virus de la rabia entra. Se multiplica muy poquito en el músculo, mírelo acá, músculo, se multiplica muy poquito, pero lo poquito que puede hacer es suficiente para que él en la placa neuronal motora, es decir, donde se une la terminación nerviosa con la fibra muscular para la contracción, sí, mire lo bonito de esto, el virus se mete por esa terminación nerviosa y se va a ir gracias al transporte axonal. ¿Se acuerdan eso de los microtúbulos y por ahí que teníamos unas moléculas como las dineínas? Eso es biología celular básica, Coquito aprende biología celular. Hablando en serio, esto yo lo aprendí fue en la universidad en biología. Aquí hay como unos microtúbulos y aquí se montan unas proteínas motoras como la dineína, que es la que mueve y trae todos los neurotransmisores y las que los recicla y todo eso. Pero hasta que el virus de la rabia se monta en esa dineína, lo coge como un bus metrolínea, y se va pues hasta el núcleo de la célula, es decir, casi hasta el sistema nervioso central. Y ahí empieza a replicarse. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este virus es tan complicado en decir ustedes? Porque todos los virus del sistema nervioso central, eso es remitido a Dios, lastimosamente. Por ahí el compañero Joel dijo las encefalitis equina venezolana, son de prácticamente control y prevención porque acá usted no lo puede tratar a ese animal. ¿Por qué? Porque es que el virus está metido entre la neurona y usted cómo llega. Inclusive a la inmunidad le queda dificilísimo porque es que a usted lo muerde mi firulais, el virus entra y se desapareció, se perdió del exterior y la inmunidad no puede encontrar al virus, entonces el virus está aquí adentro. Cuando usted ya tiene los síntomas, ya es muy poco lo que usted puede hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacemos periodos de observación de 8 15 días en un perro o de un mes que no esté vacunado? Porque tenemos que ver, porque gracias a que este sistema es tan lento, porque esos son como 120 micras o 200 micras al día es que se mueve ese virus, ¿sí? O sea, eso no se mueve nada. Entonces, ¿por qué tenemos enfermedades después de los 15 días? Yo les contaba el caso de un muchacho de un colegio ahí en Florida Blanca que a los 6 meses le dio sintomatología después de haber sido mordido, porque el virus tiene que moverse, todo esto tiene que viajar hasta el sistema nervioso central, o sea, hasta el cerebro, para poderse replicar, pero él lo hace y dura todo ese tiempo. El sistema inmune no lo ubica, no lo encuentra porque el virus está metido acá. Entonces, compleja la vaina. Ah, pues mire el dibujito, acá tenía yo el virus, mire, la terminación nerviosa, el virus entra, se monta en este trencito que es la dineína, o bueno, quinesina, no, es dineína y quinesina, bueno, las dos. Y lo que hace es irse al centro de la célula, o sea, al núcleo, a replicarse y a generar daño. Y cuando tenemos daño en neuronas, todo esto, encefalitis. No es totalmente citopático, pero causa enfermedad violentísima, ¿sí? ¿Qué pasaría si tuviéramos una infección en el sistema hematopoyético, como por ejemplo los parvovirus? El parvovirus, tanto el canino como el felino, pueden replicarse en la médula ósea. Y recordemos, por eso es que ustedes no preparan bolas de inmunidad y después quedan perdidos. Médula ósea, órgano linfoide primario, donde encontramos que las células progenitoras o pluripotenciales, línea mieloide que vimos ahí en el primer corte. ¿Para qué? Para entender que si el virus viene y se replica en estas células, pues todo este tipo de células no se producen. Entonces, por eso, por ejemplo, el virus de la parvovirosis felina también se le conoce como panleucopenia. Ustedes ya saben qué significa pan, que es todo, donde todas las células blancas, leuco,
Todas las células blancas disminuyen, por eso le llamamos panleucopenia felina, ¿sí? Entonces, si tenemos un virus que tenga tropismo por las células hematopoyéticas, por los tejidos mieloides, mire, por eso recordemos allá nuestra inmunidad innata, pues me va a destruir todo este tipo de células y pues imagínense peor. También este tipo de virus pues puede inclusive pues replicarse en células o en la línea linfoide, generando por eso esas linfopenias también. Podría haber infección fetal, es decir, que la hembra adquiriera la enfermedad, ¿sí? Durante la preñez y la cría naciera, ¿sí? Con ciertos tumores o ciertas malformaciones. Cuando tenemos malformaciones, decimos que un virus es teratogénico, por ejemplo. No solamente me genera teratomas, que serían como estas masas, ¿sí? Pero también me puede inducir los abortos o las infecciones persistentes. El que hable de diarrea viral bovina tiene que hablar de infección persistente, es decir, de enfermedad de las mucosas. Ahí se lo voto, se lo voto. Entonces, también súper duro, súper complicado tener estas infecciones fetales en los animales. Y ya por último, creo yo, perdón por el cucú, ya por último, tenemos, creo que es por último, tenemos unos virus que son capaces de inducir tumores. Esos virus, muchachos, que causan tumores en las mujeres humanas. Tenemos el virus del papilomavirus, por favor, chicas, vacúnense, por favor, ese cuento que la vacuna mató y que no sé qué, fue lo mismo que pasó con el virus del COVID. Me va a salir cola de rata, cola de rata, los que se quedan así todo bonito. Entonces, inducción de tumores. Tenemos virus que los llamamos oncovirus porque onco es tumor, ¿sí? Entonces, por eso uno va al oncólogo. ¿Quién se va a dedicar a la oncología? Ustedes, chicos de veterinarios, yo siempre les digo, piensen ya, ¿qué les gusta? ¿Les gusta la cirugía? ¿Les gusta la cardiología, la gastroenterología? Nos hace falta en veterinaria, en Bucaramanga, nos hace falta especialistas. ¿Quién se va a especializar en eso? No es que la carrera no dé, es que nos quedamos plantados como si nada. Entonces, ¿quién va a ser oncólogo para que trabaje con los virus de los animales, ¿sí? Y los pueda tratar? ¿Por qué? Porque hay virus que nos generan tumores, entre ellos, por ejemplo, el virus de el papilomavirus bovino, que si bien no va a matar al animal, muchas veces estos papilomas, estos neoplasias, pues se vuelven tan complicadas, crecen tanto que deterioran el bienestar del animal. Entonces, por ejemplo, este animal mire con semejante tumor ahí al lado del ojo o en la cavidad oral. Y estos tumores pues pueden lesionarse, por ejemplo, generar infecciones y el animal no va a comer o que lo tenga en la salida en el ano, mejor dicho, terrible. Estos oncovirus, pues básicamente manipulan el ciclo celular, manipulan la apoptosis y por eso se vuelven tumorales. Entonces, esas serían como las formas que el virus tiene para dañar definitivamente pues los epitelios, para dañar o causar enfermedad, muchachos, ¿sí? Y quiero mostrarles esta última grafiquita, es para hacerles entender una cosa. Lastimosamente, todas las enfermedades, no vamos a hablar solo de los virus, pero todas las enfermedades se comportan de manera diferente, muchachos. Y no podemos pensar que una enfermedad la voy a tratar igual. Por eso ustedes tienen un curso de enfermedades infecciosas que van a ver con el profesor John o no sé quién la esté dando, donde uno entiende eso. Ejemplo, tenemos virus, ¿sí? Que tienen un paso muy corto dentro del animal o dentro del tejido. Usted se infectó o la vaquita se infectó con el virus, puede ser el coronavirus, por ejemplo, se infectó con el coronavirus, por ejemplo, se enfermó, tuvo su cuestión, pero el virus lo puede eliminar el sistema inmune, ¿sí? Entonces eso pues decimos que es básicamente una infección aguda, ¿cierto? Tuvo un episodio y se salvó, ya. Ejemplo rotavirus, ejemplo las influencias, ¿sí? Que van o más bien vienen y se van, o las controla el sistema inmune. Y perfecto, de aquí para adelante, nada de nervios. Pero también tenemos enfermedades, por ejemplo, latentes, ¿sí? Como podría ser los herpes virus,
¿sí? Hay un virus del ratón que es esta de la coriomeningitis linfocítica. Es muy complicado, por ejemplo, los que tienen crías de ratones porque pues no lo conocen y resulta que todas las crías inclusive salen con este virus y se mueren. ¿Qué pasa con este virus? O con el herpes virus, por ejemplo. Tenemos episodios de enfermedad. Episodios de enfermedad. Mire que el virus inclusive puede estar a muy bajo nivel, es decir, persiste, no lo detectamos, pero vuelve y sube. Por eso decimos que puede ser una infección latente porque puede aparecer, ¿sí? Tenemos otros tipos de virus, como pueden ser virus crónicos, ¿sí? Enfermedades crónicas, donde básicamente el animal todo el tiempo va a estar infectado todo el tiempo. Mírelo acá, crónico, que es este cuadrito. Y con esto, el animal en cualquier momento de inmunosupresión puede tener, por ejemplo, presentación de la enfermedad, que esto es lo que nos dice, el color azulito, ¿sí? Y en ese momento de la enfermedad, o puede que se salve o puede que se muera, ¿sí? Tenemos otra forma en la infección crónica, y es que se infecta el animal, por ejemplo, puede presentar muchos síntomas clínicos, pero el virus no se recupera o no se elimina totalmente y el animal puede seguir eliminando el virus todo el tiempo. Ejemplo, eso puede ser, por ejemplo, la leucosis bovina también, que es un virus que de pronto nos puede generar unos signos clínicos al principio, pero si no tiene cómo hacerlo, pues no. De esas enfermedades, por eso, por ejemplo, acá nos hablan de foot and mouth, ya les había dicho, fiebre aftosa, foot and mouth disease. Foot and mouth disease es un virus como ese, donde el animal se recupera, pero sigue infectando. Y cada vez que infecta a otro animal, pues vamos a tener situación de enfermedad y mantenimiento del ciclo. Distemper canino es un virus un poquito raro, porque en algunos pacientes el virus pues tiene esto, o en la mayoría de los pacientes tiene esto, el virus del distemper. Se comporta de esta forma aguda, viene y se va, ya, listo. Pero en algunos puede haber cronicidad, por ejemplo, esas razas que yo les decía de origen lupino, el siberiano, bueno, Siberian Husky, Akita, las Kamalamut, etcétera, chau chau, ellos pueden generar infección persistente. Es decir, puede que haya, perdón, aquí, infección persistente, chas. Y puede que en algún momento esta persistencia lleve a lesiones marcadas que lleven directamente a la muerte. Entonces, por ejemplo, muchas veces hay muerte súbita en animales, ¿sí? Por una encefalitis. No, que es que a mi perrito le dio, de un momento a otro le dio unas convulsiones y él estaba lo más de bien y se murió. Bueno, lo que pasa es que ese animal lo que tenía era una persistencia de la enfermedad y llegó a tal punto de pronto de daño que le dio una encefalitis que lo llevó a la muerte, ¿sí? O inclusive puede pasar mucho más tiempo, digamos que un animal medio joven, ¿sí? Y resulta que llega a ser tan viejo que el animal también muere o presenta síntomas de encefalitis. Entonces muchas veces hay lesiones en el sistema nervioso central que hace que los perritos, por ejemplo, eh, tengan también como ataques epilépticos, por decir así, ataques de convulsión, o empiezan a manifestar tics, ¿sí? Que sería pues esos mioclonos que los llamamos técnicamente. Entonces el animal empieza como a mover la cabecita y dependiendo de la severidad, pues el animal puede o no puede vivir, porque imagínese un pobre animal que no controla un tic de la cabeza, un mioclono, pues entonces no puede comer, no puede tomar, se le cae todo, ¿sí? O por ejemplo hacen daño en uno de los nervios, por ejemplo, el radial, entonces el perro queda cojeando y no sabemos por qué es la cojera. Bueno, entonces, y por último tenemos un virus que ocurre mucho en las ovejas, pues no mucho, pues no, ojalá no ocurra mucho porque es un virus que es bastante complicado, que es Scrapie o Scrappy, le dicen acá en español, pero es Scrapie, que el virus, los animales se infectan, pero el virus al principio no inicia con enfermedad, por eso es que es tan complejo, ¿cómo es que se llama? Diagnosticarlo en algunos países, porque pues no hay enfermedad, y si no hay enfermedad pues no es problema, pero cuando ya los animales llegan a un punto, no necesariamente que sean viejos, frácate, se empiezan a morir todos, ¿listo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, muchachos? Esto no solamente ocurre con los virus, sino con las bacterias, con los parásitos, ¿sí? Estamos acostumbrados a pensar que la enfermedad es un producto de la presencia del microorganismo y que tiene que estar ahí. No,
nos toca buscar todas estas cosas y entender estas dinámicas de los ciclos de vida de las enfermedades o de los infecciones o de los agentes de los microorganismos, pues, porque todas se manejan de una manera diferente. Si usted piensa que todos los virus se comportan igual, pues por eso es que estamos en este curso aprendiendo que hay diferencias en las enfermedades. Pero como no las sabemos, no las interpretamos y por eso hacemos embarradas clínicas. Y ya con eso pues terminamos esta partecita. Vamos a ver este videito que me gusta mucho siempre ponerlo. Vamos a ver. Para que se den cuenta de las dinámicas de los virus. Me gusta mucho y es como a forma de esto. Ahí yo se los puse ya en la plataforma, se les puse el link también para que el que lo quiera volver a ver o tener o lo que sea, pues que lo pueda hacer. Entonces vamos a verlo. Bueno, entonces, aquí pues básicamente nos muestra pues básicamente, y aquí también para que lo entendamos con lo del COVID, muchachos, y no solo con lo del COVID, que lo entendamos con la fiebre aftosa, con el moquillo, con la parvovirosis, con la leucemia felina, que entendamos la transmisión, lo importante que es y lo importante que es la bioseguridad. En el caso de nuestra pandemia actual, ¿por qué es importante el tapabocas, el lavado de manos, etcétera, etcétera? El hacinamiento, muchachos, yo sé que ya estamos saliendo, fiesta, full, bacano, chévere, pero pilas, pilas por este video. Entonces vamos a ver acá al señor estornudando. Entonces, decimos que tiene gripa y es una gota de su secreción. Mire la cantidad de virus que puede haber en una gota de estornudo, de un aerosol precisamente, ¿sí? Ese aerosol puede viajar muchísimo, puede viajar, por ejemplo, en condiciones ideales, si yo estoy acá parado, puede viajar 7 metros a donde usted está en ciertas condiciones, ¿sí? Pero puede que viaje más si el viento es favorable, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el virus? El virus tiene que buscar una célula donde tenga tropismo, es decir, donde tenga un receptor. Entonces ahí está el virus con sus proteínas que van a interactuar, por ejemplo, que funciona esa proteína como una llave que va a entrar a la célula hospedera donde tiene tropismo. Esa célula tiene unos receptores, que acá los llaman pues como las cerraduras, que son utilizadas por el virus, pues primero se adhiere y después con eso le permite la entrada a la célula. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una endocitosis mediada por clatrinas, que son esas proteínas que se ven ahí, eso es endocitosis, biología celular. Pero ese virus dentro de las células, estamos en este momento dentro de las células, pues se va a desarticular, ¿sí? Y va a eliminar su ácido nucleico, que es lo que estamos viendo en amarillo. Ese ácido nucleico, esto va a ser un virus DNA, va a entrar al núcleo, entonces ahí vemos el núcleo, va a entrar por esos huequitos negritos que se ven que son los poros nucleares. Ahí vemos los poros nucleares, ese DNA entra, ¿sí? Y ahí tenemos una molécula como la polimerasa, que es la que replica el ácido nucleico en las células. Esa polimerasa, por ejemplo, me puede generar o RNA o DNA, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, ese DNA que entró al núcleo de la célula va a permitir producir muchas copias del RNA. Entonces ahí vemos el RNA saliendo, entrando a los ribosomas. El RNA es como ese gusanito, los ribosomas están en azul, donde se producen las proteínas. Esas proteínas vuelven y entran al núcleo de la célula. Sale también el DNA y se forman nuevas partículas virales. Eso es una célula y ahí están saliendo las nuevas partículas virales por gemación, o sea que este virus tiene envoltura. Esas proteínas que se mueven en, en la membrana plasmática, pues son básicamente, ¿qué? Son básicamente proteínas del virus. Entonces, ¿qué pasa? Entra una partícula viral y si esa partícula viral se replica de tanto, por ejemplo, entran 100, pueden llegar a producirse 100.000 millones de partículas virales. Imagínense esa vaina, solo por 100 se multiplican 100.000 millones de partículas virales, que están entonces pues en el medio donde las células de la inmunidad, como ese macrófago pasó y se lo engolfó, ¿sí? Entonces, pues lo que todos los virus quieren es diseminarse, es lo que nos dicen ahí, y por eso pues también pues el sistema inmune captura, pero también por eso entonces en las secreciones y en las excreciones es donde tenemos esa situación de transmisión tan fuerte. Entonces, pues muchachos,
no solamente, esto aplica no solamente para el coronavirus, aplica para todos los virus. Y por eso, muchachos, la importancia que tiene que ustedes entiendan estas naturalezas virales. Yo como les digo, más, o sea, sí, pues hay una importancia en aprenderse cuáles son los virus, cuáles son, y pues lo vamos a hacer, ¿sí? Pero también la importancia, chicos, es que ustedes entiendan que los virus, a diferencia de otros microorganismos como las bacterias, se transmiten mucho, puede transmitirse mucho más fácil. Lo que mostraba el video, de 100 virus que le entren a usted en su cuerpo, se pueden producir 100.000 millones de virus. Imagínese esa vaina, ¿sí? Y pues por eso llamar la atención, pues en cuanto al virus del COVID y pues el virus también de cualquier enfermedad infecciosa, sobre todo también respiratoria, digestiva. Eso por ese lado, muchachos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Les voy a dar 10 minuticos, chicos, para que entonces repasen, ¿sí? Repasen un poquito, mientras yo también voy abriendo el Kahoot, para abrir el Kahoot, y entonces pues repasen ahí entre ustedes, o si tienen preguntas, me hacen la pregunta, profe, mire, recuérdeme esta vaina que no me acuerdo qué fue y tal. Bueno, bueno, el que tenga preguntas me dice, por favor. Let me think. Muchachos, voy a crear unos cuarticos ahí como para que ustedes interaccionen entre ustedes, chicos. Vamos a hacer entonces dos Kahoots. Sí, bueno, vamos a hacer, a ver, vamos a hacer dos Kahoots. Uno que es de replicación, que fue de lo que vimos la semana pasada, y otro de interacción. ¿Sí? Entonces, esta interacción, por ejemplo, pues va a ser de lo que vimos, lo que terminamos de ver. Entonces, por favor, repasen lo que vimos hoy. Vamos a tener entonces 15 minuticos de repaso, es decir, o 12 minuticos para que a las 11:30 ustedes ya estén duchos en eso. Por favor, muchachos, repasen replicación, lo que vimos en la clase pasada, es decir, que sepan lo del eclipse, cómo entra el virus, tal, y lo que vimos hoy. ¿Listo? Entonces voy a crear los salones y por favor, pues se comunican entre ustedes, chicos. Esto es para apoyar un poquito el trabajo en grupo. Yo sé que es muy poco lo que se puede hacer, pero aprovechenlo, aprovechenlo ahí.
Bueno, ya ¿cómo es que se llaman? Los subgrupitos ya se cerraron. Entonces, pues ya vamos a comenzar entonces con nuestro Kahoot. ¿Listo? Vamos a esperar a que se cierren bien. Y, y pues no sé por qué se salieron 3 personas. Vamos a esperar un momentico a que medio se vuelvan a conectar y listo. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla ya y voy a escribirles el número del. Ahí les pongo el número en el chat por si lo necesitan y ya se los pongo también en pantalla. Antes de comenzar, ahí está. Antes de comenzar, quiero felicitar en realidad a los chicos del grupo 2, ¿sí? Del cuarto 2, ahí estaba Luis Camilo, Caterina Dayana, Carlos Alfredo, Andrés Felipe, porque de verdad tuvieron una dinámica, entre comillas, de ayudarse. Carlos hizo unas preguntas, o Luis Camilo, no me acuerdo, pero chévere, esa es la idea. Fue el único grupo que tuvo muy buena dinámica, por decirlo así, pero me pareció muy válido todo lo que hicieron y se ayudaron ahí, muy chévere. Bien por ustedes, muchachos. Bueno, entonces ahí están como las respuestas que estaban en el grupo 2. Vamos a seguir acá. Hay 20 conectados en el Kahoot, pero en clase ups, en clase estamos 23. Bueno, serían 22 los que serían conectar entonces al Kahoot. Vamos 20, 21. Camila González se unió. Y el que vamos a hacer inicialmente es el de replicación viral. Bueno, ¿alguien más que necesite que lo espere? Si no, para comenzar. Ahora, listo. Para Gutiérrez. Iniciamos entonces, que son conmigo acá en el grupo. Bueno, somos 24, pero pues, llevamos un tiempo esperando. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Listo? Nos fuimos. Primera pregunta de replicación viral. Dice, tipos de entrada del virus de la célula incluyen gemación, fusión de membranas, endocitosis, replicación. Piensa bien, está sencillo. Gemación en rojo, endocitosis en azul. Lo acabamos de ver, fusión de membranas en amarillo, replicación en verde. Tipos de entrada del virus. Y bueno, aquí tenemos básicamente, son dos las respuestas, por eso están aquí. Tanto endocitosis como fusión de membranas, pues son las formas de entrada del virus. Y hoy también hablé de fusión de membranas cuando hablamos de la proteína F de los sincitios. Endocitosis, muchachos, aquí es donde yo veo que ustedes no ponen atención. La endocitosis la acabamos de ver en el video. La acabamos de ver en el video. Donde yo les decía, pues que es una forma de entrada. Gemación es todo lo contrario. Y pues replicación no tiene que ver nada con tipo de entrada. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces. Carlos Franco, Catherine Mejía, Camilo, Luis, Nicolás, pues parece ser que los que respondieron bien. Vamos a ver porque eran dos respuestas, de pronto quedaron incompletas. Segunda pregunta, muchachos. ¿En el periodo de eclipse se incluye la adherencia como un proceso inicial falso o verdadero? ¿Será que la adherencia es esa parte del periodo de eclipse? Ustedes que dicen, oh, pues pilas.
Contesten pensando. ¿Qué incluye el periodo de eclipse? Lo acabamos de ver también, lo vi, lo repetí hoy. La herencia. Y la respuesta es rojita, falso. Uy, qué divididos. Chicos, recuerden que la adherencia es como el primer paso de la replicación y eso lo tenemos en una diapositiva donde aparecen los 3 pasos de la replicación. El primero que sería la adherencia, el segundo que es el periodo de eclipse, que es donde ya tenemos entonces la entrada del virus y etcétera, 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 procesos. Entonces aquí 11 la tuvieron bien, 11 la tuvieron mal, qué mal. Vamos a ver cómo se maneja esto. Uy, muchos de los que estaban bajaron y muchos entró Camilo, Nicolás, Meilín y Sofía. Ellas subieron pues al panel. Bueno, vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Los virus del tipo DNA realizan su replicación en el citoplasma? ¿Falso o verdadero? Hoy también medio lo dijimos y lo vimos en el video. O sea que eso es para que todos lo saquen bien. Y pues, piensen. Virus de tipo DNA se replican en el citoplasma, rojo, falso, verdadero, azul. Falso de toda falsedad, lo vimos en el video y se los dije, chicos. Por Dios. Recuerden, el DNA entra al núcleo y hasta les dije, entra por esos poros nucleares, es un virus DNA. Y pues ya lo habíamos visto, la mayoría de los virus RNA se multiplican o se replican en el citoplasma, los DNA entran al núcleo. Y lo vimos en el video, o sea que... como para pegarles cocotazo, como siempre digo yo. Carlos se mantiene ahí en el podio. Sofía Elías subió al segundo puesto. Nicolás, Meilín, Michelle Suárez subieron también. Cuarta pregunta, chicos. La adherencia viral se da gracias a la interacción. Los de grupo 2 la tienen claro porque lo supieron. Primera respuesta, ligando receptor en rojo, receptor azul, DNA receptor amarillo, CAPS y receptor en verde. Los del grupo 2 todos tienen que tener bien porque alguien puso igualita la respuesta así, o sea que, y la respuesta es claramente ligando receptor. Yo les mostré ahí también, les mostré un rato el chat precisamente por eso, porque vieran las respuestas de sus compañeros. Claro, ligando receptor, ligando que está en el virus y receptor que está en la célula. Y mire lo bonito, chicos, de la interacción, por eso es que todo suma en la vida, mire. Esa fue la pregunta de Carlos Andrés, dice breve, ¿alguien sabe cómo se da la adhesión viral? No vi ese pedazo, no importa que no lo vea, pero para eso están ustedes de compañeros. Dice Andrés Felipe, pues yo lo tengo que es un ligando del virus, tiene adherencia con un receptor de la célula hospedera. Y Carlos así lo resume, o sea, ligando receptor, breve la vuelta. Y Andrés dice, pues eso creo. Entonces fíjese que, bueno, aprovechar esos momentos. A este grupo le debió haber servido harto eso. Listo. Quinta, bueno, Carlos Franco se mantiene, Sofía bien, Nicolás, Michelle, Camilo Landazábal subió también. Y vámonos para la última pregunta. Ojo, los virus sin envoltura son liberados por lisis. ¿Verdadero en rojo, azul en falso? O falso en azul. Ojo, es sin envoltura. ¿Qué pasa a los que no ganan envolturas? Es los que se multiplican mucho, como vimos hoy en efecto citopático. ¿Se liberan por lisis o se liberan por otra forma? ¿Qué dicen ustedes? Sin envoltura. Uy, esto está más dividido, mejor dicho. Verdadero, chicos, porque recuerden que los virus que tienen envoltura es porque van gemando. ¿Se acuerdan de la palabra gemación? Ellos se van robando pedazos de membrana celular. Mientras que los otros virus que no tienen envoltura y que no necesitan robarle, como yo les decía, los fagos, ¿se acuerdan del video de los bacteriófagos? Es decir, de esos virus de las bacterias que veíamos que ellos se replican y ¡pah! Estallan. Hoy lo dije también, pues esos son liberados por lisis. Bueno, vamos a ver los resultados, a ver si respondieron. Recuerden, me puse estricto, les doy punto a los que sacan 5 de 5. Bueno, vamos a ver entonces. En el tercer lugar tenemos muy bien, tenemos a Nicolás García, 5 de 5. Tenemos también a Michelle Suárez, 5 de 5, perfecto. Y también tenemos el que contestó también más rápido, Carlos Franco. Carlos, muy bien, muy chévere verlo ahí paradito, ahí bacano. Vamos a ver si más personas contestaron bien, sino que por el tiempo, por la velocidad, de pronto no aparecen dentro de los que respondieron las 5 preguntas, pero muy posiblemente haya otros que hayan respuesto 5 de 5. Vamos a ver. Players. Bueno, no, oiga, mire tan exactico, lo que fue Carlos, Michelle y Nicolás fueron los que respondieron las 5 de 5.
Sofía y Lisette pues se respondieron 80%, o sea, les quedó unas mal. Pero bueno, felicitaciones chicos, pues veo que por lo menos ese tiempito funcionó. Bueno, vamos a hacer el segundo Kahoot, ¿listo? Que va a ser de lo que vimos hoy todo el tiempo. Bueno, que fue de lo que vimos de la parte de interacción, hospedero, hospedero virus. Entonces vamos a tener el otro resultado hoy. A ver, acá este no es, esto sí es interacción. Vamos a jugarlo clásico. Y el nuevo código para el siguiente, el de interacción, está ya expuesto ahí. Lo voy a anotar rápidamente en el chat. Perdónenme si los quito. Volvemos acá. Llevamos 20 y somos ¿qué? 23. ¿Cuántos somos? Somos 24, sí, 23 tienen 23 estudiantes de ahora. Vamos a ver porque de pronto hay alguien que tenga problemas de entrar para que lo esperemos. Para entrar, que lo esperemos. No, parece que no hay nadie que tenga problemas, entonces vamos a comenzar. ¿Listo? Bueno, comenzamos. Primera pregunta de interacción, chicos. Primera pregunta de interacción. La imagen muestra las diferentes interacciones. Espérese, porque no veo la imagen. No veo la imagen, no veo la imagen. No apareció la imagen. Espera un momentico a ver porque pues, hubo un problema ahí ¿cómo es que se llama? En el Kahoot, a ver qué pasó ahí, que no mostró la imagen. Un momento. Bueno, no sé, pero ahí aparece bien. Profe, Sí, profe dice que el Kahoot se desconectó. sí, se desconectó por lo que no apareció bien la foto. Vamos a empezar de nuevo. Qué pena con ustedes. Vamos a ver si ya con esto ya funciona bien, porque es que no sé por qué no funcionó bien. Entonces, voy a tener el plan B aquí. Es un momentico. Ajá, team. Perdón un momento, copiar dirección de esta selección, copiar. Bueno, estoy haciendo un backup. Si la respuesta no aparece, o sea, si la imagen no aparece, ustedes rápidamente miran, pues igual la pantalla y porque les voy a mostrar la imagen por ahí, por compartiendo la pantalla, porque no sé por qué no apareció. Les voy a poner nuevamente el nuevo código de Kahoot para repetirlo con ustedes ahí, pero pues es para que todos puedan responder bien. Listo, ahí Profe, ya estás compartiendo pantalla. sí, lo escribí simplemente en el ya les comparto pantalla. En el chat ya tienen el código Kahoot y creo que ya pueden visualizar en pantalla. ¿Ya pueden visualizar? Sí, ya creo que.
Listo, estamos los 22 que entramos la vez pasada. Nos fuimos. ¿Alguien que lo espere? Nadie, listo. Nos fuimos entonces. Primera pregunta. La imagen muestra las diferentes interacciones para producir enfermedad. Esta se conoce como, ahí ya está la gráfica. Factores de riesgo en rojo, triada epidemiológica en azul, interacciones factoriales de la enfermedad en amarillo, ninguna de las anteriores. ¿Qué muestra esa imagen, chicos? Yo les decía, yo la vimos hoy. Y la respuesta es la tríada epidemiológica. Muy bien, la mayoría contestó, solo 4 personas la tuvieron mal, pero lo que hablábamos, ¿no? Esa grafiquita, esta tríada epidemiológica, les decía yo, por favor, apréndansela, que no es solamente para epidemiología, la van a volver a ver en epidemiología, es para entender las enfermedades, donde la enfermedad depende precisamente de la interacción entre el patógeno, de los factores del hospedero y de un ambiente favorable. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo les fue aquí. Tenemos que Omar Merchan, Juliana Reyes, María Meléndez, Meilín, Chelsea fueron las más rápidas y contestaron, espero que bien. Vamos para la segunda. Acá son solo 4 preguntas. Las interacciones ligando virus-receptor determinan el tropismo viral. ¿Verdadero en rojo o falso en azul? Las interacciones ligando virus, que es el receptor celular, determinan el tropismo viral. ¿Verdadero o falso? El que no lo conteste, mejor dicho, manda, es mucho huevo. ¿Cómo así? Perdóneme, pero ¿cómo que 6 personas me lo contestaron mal? Si acabamos de responder eso en el anterior Kahoot. Por Dios, interacciones ligando del virus receptor en la célula, lo dijimos. Y pues claro, determina el tropismo viral. Lo dijimos hoy, tanto determina el tropismo viral en cuanto a las células, los tejidos y las especies. Lo vimos, lo acabamos de ver y en el Kahoot pasado, mejor dicho. Cocotazo, péguese un cocotazo ahí de los 6, péguese una cachetadita ahí como para que le duela un poquito. Omar sigue, Juliana Reyes, María Meléndez siguen en el podio, Carlos Franco, Camilo Landezábal subieron súper bien. Tercera, la diseminación de los virus ocurre inicialmente por vía linfática, que fue lo primero que vimos. ¿La linfática o la segunda, hematógena en azul? Linfática roja, hematógena azul. ¿Cómo se diseminan inicialmente los virus? ¿Cómo les va? Ahí está clarito en los dibujos. Divididos ustedes, muchachos. Linfática. Recuerden esta fotico, muchachos. Yo les decía, lo primero que ocurre, a ver, ¿dónde está la diseminación? Lo vimos hoy, lo vimos la clase pasada también. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. No, aquí no está. No, eso está al principio. Aquí. Mírenla aquí, muchachos. Lo primero que ocurre, una replicación en el tejido. Y mire, lo primero que ocurre es en el ganglio linfático. Por eso decíamos que lo primero es la linfática y después la hematógena. Entonces, pues para que recuerden eso, por eso es que es importante también ¿cómo es que se llama? Bueno, aunque esto lo vimos la clase pasada, las tarjetas, chicos. Si ustedes no hacen las tarjetas a conciencia, no tienen esos conceptos claros. Siguen el podio Juliana y Carlos, ahí se están peleando el primero y el segundo, Camilo Landazábal, Luis Peña y Nicolás García, que dice que está on fire, tal vez porque subió rápidamente. Última pregunta, 4 de 4. El efecto no citopático trae consigo el fenómeno de eliminación en rojo, persistencia en azul, mutaciones en amarillo, no replicación en verde. Ojo, el efecto no citopático está súper fácil, en serio que sí, yo creo que esto está fácil. Ahí. Eliminación rojo, persistencia azul, mutaciones amarillo y la respuesta es persistencia, ciertamente, chicos. Pues eliminación no puede ser el efecto no citopático porque pues eso no tiene que ver nada. Mutaciones tampoco tiene que ver nada con el efecto citopático y pues no replicación pues tampoco. Decíamos que en los virus, como los herpes virus, por ejemplo, y les hice muchas veces el ejemplo del fuego y de la fiebre interna, del el herpes simplex virus tipo 1, les decía que era un fenómeno no citopático, no causa daño, sin embargo,
genera lo que conocemos como la persistencia. Muchachos, párele bolas a la clase. Vamos a ver quién ganó. Bueno, tenemos que Nicolás García 4 de 4 sacó, de pronto hay más personas también. Carlos Franco se mantuvo, ya se lleva una unidad pues hoy, y la persona que se ganó fue, pues bueno, ganaron todos, pero en el primer lugar Juliana Reyes, que bien Juliana también, por Carlos y por Nicolás. Vamos a ver si hay más compañeros que hayan ganado, pero bueno, have you stopped sharing your screen? View report. Y bueno, vamos a mirar entonces quiénes más ganaron de pronto esos 0.5. Oiga, qué impresión de la vida. Solo tres personas, así como tres en el pasado, solo tres obtuvieron el punto 5 en la nota de quiz. Bueno, muchachos, pues aquí, como siempre les digo, esto no solamente me sirve a mí, esto es una forma que también yo quiero que ustedes entiendan, que hago de autoevaluación para ustedes, para que ustedes también se den cuenta cómo están estudiando, cómo están en la clase, si están parando bolas, como dicen, si están poniendo atención. Listo, muchachos, y bueno, ahí vemos que algunos, teniendo la respuesta del Kahoot anterior, no la contestaron bien. Muchachos, por hoy es eso. Yo la verdad no los quiero inundar más. Lo que sí quiero, muchachos, es que por favor esta clasecita hoy la repasen muy bien. Ya mañana vamos a empezar a ver unas familias virales. Entonces, pues que para que las tengan en cuenta. Pues ya tenemos una lista pues de las personas con sus virus. No sé si de pronto si alguien quiere cambiar de virus, por ejemplo, pues me lo puede hacer saber de pronto internamente, pero pues estamos manejando esa listica de virus porque pues ya muchos salieron. Entonces pues a medida que yo veo quiénes salieron, pues obviamente tenemos ahí entonces esa situación, pues para nuestras infografías. ¿Cómo van con las infografías, chicos? ¿Ya alguien ha empezado a hacerla? ¿Ya alguien la tiene clara? ¿Alguien no la tiene clara? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo les ha ido con eso de pronto si alguien la ha hecho ya? ¿Algún juicioso? Bueno, pilas, pilas, no se dejen colgar porque después aparece la nota mala. Recuerden que así como les fue mal en el taller, que muchos sacaron 1, 0 algo, si no hacen bien esa infografía y falta información, 1, usted saca mala nota, y 2, hace que los demás no estudien porque ese es el material de estudio, ¿cierto? Y lo que quiero es que ustedes estudien de eso. Carlos quiere hablar, cuente, Carlos. Profe, yo tengo una duda con respecto a la infografía. ¿Qué tanto porcentaje